Hoy 2 de agosto. Cambios en la geopolítica internacional. Compañeras y compañeros, esto es una continuidad de lo que hicimos el mes pasado en este mismo tema con unos compañeros de una compañera de Filipinas. Pero hoy tenemos una emisión muy especial porque creo que tenemos una composición en la misma sala, con el mismo equipo, 3 compañeros que se encuentran hoy en la ciudad de Quito participando del 29 Seminario Internacional de los Problemas de América Latina, CIPRAL, que hemos conocido históricamente pues, en toda nuestra América Latina y el mundo. ¿Sí? Entonces, están con nosotros el compañero Nelson Erazo, que es el presidente del Frente Popular del Ecuador y es coordinador o integrante de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT. ¿Sí? Nuestro compañero Juan Núñez, desde República Dominicana, que hace parte de la Unión Clasista de Trabajadores y también es parte de la coordinación internacional del Encuentro Internacional de Sindicalistas, del ELAX que conocemos. Entonces, es una oportunidad muy importante que tenemos hoy con nuestros 2 compañeros. Y pues nuestro invitado permanente, que forma parte de nuestro equipo de la escuela CIEP, nuestro secretario general, Luis Alonso Quimbayo, que va a acompañarlos desde allá en este tema que hoy vamos a desarrollar, de esta geopolítica, de este mundo cambiante, de este movimiento que está bien agitado, convulsionado. Entonces creemos de que esta geopolítica y esta situación económica, social y política en el mundo, pues amerita. Y aprovechando en el marco del seminario internacional, pues creo que es muy importante poder conocer desde la visión que se dio en el seminario, el intercambio, los debates que se han generado allí en el marco del seminario, ustedes nos puedan compartir, digamos, sus opiniones, sus visiones y podamos ir avanzando en nuestro análisis. Como corporación, desde Colombia, la CIE siempre ha estado interesada en hacer análisis permanentes de coyuntura, ¿sí? De tener el análisis de la situación que está pasando en este momento, en todo momento, y poder aportarle al movimiento social y político pues, nuestros análisis para un mejor desenvolvimiento del movimiento de masas de la clase trabajadora. Hablando de la clase trabajadora, pues y previos a este LAS, creo que se nos hace un marco muy importante la participación de Juan como coordinador internacional, que creo que los sindicalistas que aquí presentes en nuestro Zoom, pues tendríamos la posibilidad de conocer un poco a frente del espacio y motivarlos a la participación en este próximo mes de septiembre a República Dominicana, para que nos acompañen en el LAS. ¿Sí? Sin más preámbulos y el tiempo que tenemos cortos, creo que debo hacer un marco metodológico. Algunas preguntas pueden ir para los 3 para que los puedan compartir allí, aprovechando el espacio único. Algunas preguntas pueden ser directas para algunos de ustedes por la particularidad, ¿sí? Pero en general lo que vamos a hacer es un diálogo, un intercambio de opiniones al respecto que nos permita avanzar en nuestros análisis. Y quienes están escuchándolos y viéndolos, pues tengan un panorama mucho más abierto, más preciso, claro, de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿sí? Entonces, con esa metodología, vamos a avanzar en esta pregunta. Creo que la problemática, la situación más fuerte que hemos vivido en los otros últimos años y que inclusive ha tenido generado debate frente a las conceptualizaciones y de esa categoría es que en qué momento histórico nos encontramos. O sea, ¿cuál es el proceso? Si el capitalismo vive en crisis, hay crisis permanentes, crisis generales, ¿sí? Y cíclicas, esos son los debates que hemos tenido. Hoy tenemos una particularidad muy importante de lo que está viéndose en el mundo. O sea, tantas situaciones de las intervenciones de Estados Unidos, entonces la política arancelaria, esa guerra comercial que se ha generado y que ha conllevado ahora, entonces, y los cambios tecnológicos, los desarrollos tecnológicos, o sea, situaciones que se han presentado, la pregunta que les hago a los 3 para que vamos tomando opiniones en el orden en que vamos a la pregunta es, bueno, en este momento de capitalismo es un tema de esta crisis de desarrollo o es una crisis de crecimiento propio del capitalismo. O sea, ¿cómo entender esta crisis hoy del capitalismo? ¿Sí?
Pues yo comenzaría dándole la palabra a nuestro compañero Nelson, que es de la sopra la tierra allí, para que nos inicie en esta oportunidad. El tiempo que tenemos para ellos no es que vamos a decir cuánto tiempo, sino que como es un diálogo de intercambio, entonces vamos a ser muy precisos y directos para que podamos tener como el intercambio entre todos. ¿Sí? ¿Entendido, compañeros allá? Vale. Los demás compañeros que están allá escuchando, esperemos tomar nota y si tenemos la oportunidad de una pregunta y una opinión por el chat, la podemos hacer para que podamos intercambiar. Sí, Alonso, ¿decías alguna opinión, alguna No, muy bien, tranquilo. sugerencia? ¿Correcto? El compañero Nelson Erazo nos va a entregar sus opiniones al respecto. Ok. Si algunas de ustedes coinciden frente a lo que están diciendo, pues es viable, no hay problema tener que hacerlo. Entonces yo creo que por eso es el diálogo. Entonces, Nelson, bienvenido a nuestro sábado educativo CIEP. Sí, desde Colombia un saludo especial para Ecuador y todos los camaradas, amigos, hermanos ecuatorianos. Adelante, Nelson. Bueno, muy buenos días, Mauricio. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Primero saludar esta iniciativa muy importante de formación para los trabajadores de los diferentes sectores sociales. Evidentemente que esto contribuye, ¿no es cierto?, en la organización política de la clase obrera en Colombia y a nivel internacional. Te cuento que también este programa vamos a reproducirlo de manera directa para Venezuela. Y al igual que también se estará pasando en algunos escenarios de nuestro país. En todo caso, yo quisiera iniciar efectivamente lo que hoy está pasando a nivel mundial, que no es otra cosa que la disputa, ¿no es cierto?, de los diferentes imperialismos en el hecho de tener el control del mundo. Los cambios en la geopolítica tienen que ver efectivamente con esa acción que se viene implementando desde las grandes potencias a nivel mundial de controlar, ¿no es cierto?, la economía, pero también de tener el control sobre la base de los conflictos armados, sobre la base de los conflictos bélicos que se han generado en el hecho de poder apropiarse de los territorios y particularmente, yo diría, en el tema de Medio Oriente, ¿no es cierto?, en donde el imperialismo norteamericano, utilizando su punta de lanza, que es Israel, inicia un ataque brutal, diría yo, no solamente contra el pueblo palestino en su acción sionista, sino también en el hecho de la confrontación con el pueblo de Irán, ¿no es cierto? De establecer entonces toda una guerra para disputarse el tema del control del mundo. Sin embargo, me parece que nosotros debemos establecer que a pesar de toda esa disputa o de estos cambios geopolíticos, las principales contradicciones del capital están vigentes, ¿no es cierto? Que es la contradicción capital-trabajo, que es la lucha de los trabajadores y los pueblos frente a las acciones de la burguesía, de los imperialismos y obviamente de las grandes transnacionales. En este escenario en el cual se ha abierto incluso una guerra económica establecida por el gobierno de Trump, ¿no es cierto?, en el hecho de poner medidas arancelarias a los diferentes países sobre la base de controlar entonces la economía mundial, tuvo también el tema de la respuesta del imperialismo chino, ¿no es cierto?, que estableció también otras medidas arancelarias en contra de Estados Unidos como tal. Sin embargo, esta acción, esta disputa que se da entre las grandes potencias mundiales, tuvo efectos económicos en los diferentes países del mundo. Y particularmente el hecho de provocar con esto la subida de los precios de los artículos de primera necesidad para los diversos sectores sociales, pero también el hecho de una generación de desempleo, productos de los despidos masivos. Basta solamente recordar, por ejemplo, lo ocurrido en la India, en donde cerca de 2 millones de trabajadores de la India se levantaron de manera importante en las últimas acciones que implementó el movimiento obrero en ese país. O las luchas que pasan también en América Latina, ¿no es cierto? Las acciones de
por ejemplo, los jubilados en Argentina, las luchas que hoy levantan los trabajadores en Panamá, las acciones que se levantan también desde el movimiento sindical, desde el movimiento social en Brasil, lo que ocurre también en Colombia, como parte de la disputa, ¿no es cierto?, con la burguesía por el tema de la reforma laboral que tanto anhela la clase obrera, pero que también está sobre la base de lo que ocurre en nuestro país con las acciones que levantamos los diferentes trabajadores, los sectores sociales y populares para enfrentar las políticas que hoy repercuten, y me refiero a las políticas norteamericanas que están repercutiendo en el accionar de la lucha de los trabajadores producto de los despidos que se están ejecutando, pero también producto de lo que hoy ha significado el tema del incremento en los productos de primera necesidad o el recetario del Fondo Monetario Internacional. Es decir, en esta disputa geopolítica que se está desarrollando a nivel internacional, uno de los principales protagonistas es la clase obrera en la lucha en contra de la burguesía por el cambio, por la transformación de la sociedad. Y me parece que ese es un elemento central que nosotros no podemos perder de vista, porque evidentemente que la burguesía busca controlar, ¿no es cierto?, el mercado, busca controlar el tema de los insumos, el tema de la industria armamentística, todo lo que puede estar alrededor de la economía a nivel mundial. Pero en lo fundamental tú tienes, en cambio, una clase obrera, tienes un sector social que sigue luchando y resistiendo frente a esos fenómenos que se desarrollan en medio de la crisis del sistema capitalista. Y eso creo que es algo trascendente, importante, y que se refleja también en el hecho, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el sistema educativo, de lo que está pasando en el sistema de salud en los diferentes países del mundo. En el caso del Ecuador, te podría decir que nosotros tenemos muchas dificultades con la crisis de salud que hoy estamos viviendo, en donde los trabajadores, la gente de los sectores sociales, de los sectores populares, no tienen acceso a medicinas en los hospitales o en los dispensarios médicos, lo que ha agravado, ¿no es cierto?, el hecho de la crisis de salud en nuestro país, o lo que está ocurriendo en el caso del sistema educativo, en donde tú puedes ver que en nuestro país existen más de 1.400.000 jóvenes que no han podido ingresar a las universidades, existen más de 400.000 niños, niñas y adolescentes que han sido excluidos del sistema educativo producto de los niveles de pobreza y extrema pobreza que estamos viviendo los y las ecuatorianas. Y adicionalmente a eso, yo diría la situación en el tema del desempleo que hoy estamos viviendo. De cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, apenas 3 tienen un empleo. Y de esos 3 que tienen un empleo, solamente el 1.8% tiene un empleo estable, es decir, o un empleo digno que denomina la OIT, que establece sobre la base del trabajo de 40 horas a la semana, un salario al menos del salario básico de $470, la afiliación a la seguridad social. Y tú puedes ver entonces cómo en nuestro país las dificultades se van generando sobre la base del ataque que hoy estamos sufriendo los trabajadores con el gobierno de Noboa, que incluso está intentando apropiarse de la organización social, de entrometer las manos en las organizaciones sindicales para destruirlas o para ponerlas a su servicio. Por ello, algunas leyes que han venido desarrollando en esta última etapa, la famosa ley de inteligencia, la ley de solidaridad nacional, que no es otra cosa que implementar el aparataje militar para perseguir, para callar la voz de los luchadores sociales populares, para generar las condiciones y avanzar en su política de privatizaciones en nuestro país. Por eso es que luego de que se aprobaron estas 2 leyes que establecen el hecho de que, por ejemplo, el ejército o la policía pueda actuar sin la necesidad de que tengas el instrumento legal, jurídico, para poder allanar un domicilio, ¿no es cierto?, pueda entrar a cualquier sector en donde estén reunidos a pretexto de que les digan que ahí está gente que está vinculada a los temas de inseguridad o a los grupos delincuenciales. Ellos pueden allanar ese tipo de cosas y inculparte en cualquier cuestión de un delito que ellos necesitan, ¿no es cierto?, establecerlo
para encarcelarte o para simplemente decir que como estás vinculado a los grupos delincuenciales, meterte preso. Incluso si es que en medio de esa acción se les fuera la mano y hubiera muertos, ellos están libres de culpa porque la ley les permite de que actúen de esa naturaleza siempre que esté en riesgo la seguridad del Estado. Y entonces, como para ellos, la seguridad del Estado, entre comillas, es la organización social a que pone en riesgo, ellos pueden actuar de esa manera. Es decir, tienen el pretexto para hacer eso. Luego vinieron con este tema que es la famosa ley de integridad pública, que no es otra cosa que el mecanismo ya para despedir a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Producto de eso es que hoy tenemos más de 5.000 servidores públicos que han sido despedidos en estos últimos 15 días, pero hay un tema adicional. El gobierno no es que se va a quedar hasta ahí. El gobierno dio un paso primero con los contratos ocasionales, que son trabajadores que no tienen estabilidad laboral, que no tienen contratación colectiva y que tampoco tienen en muchos de los casos seguridad social. Adicionalmente a eso están los nombramientos provisionales, que tampoco tienes una estabilidad laboral y que era una forma y un mecanismo de precariedad en las condiciones de trabajo. Esta ley de integridad pública y su reglamento establece que el gobierno tiene que dar por finalizados los contratos ocasionales y los nombramientos provisionales. En nuestro país existen 110.000 trabajadores y servidores públicos bajo la figura de contratos ocasionales. 50.000 servidores públicos bajo los nombramientos provisionales. Y a eso se suma el hecho de que ellos quieren plantear el tema de la supresión de partidas para despedir también 40.000 servidores públicos. Estamos hablando que el gobierno nacional entonces tiene en mira votar cerca de 200.000 servidores públicos hasta fines de año. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional, en nuestro caso, acaba de entregarle los 600 millones de dólares hace cerca de un mes atrás, pero esos 600 millones de dólares sirvieron para pagar 480 millones de dólares de intereses de la deuda. Es decir, nos dan plata para pagar deuda. No son recursos que sirven para poder inyectar la economía de nuestro país. Y se suma una nueva intención de establecer 1.000 millones más de préstamo, pero para que eso ocurra tienen que seguir con el achicamiento del tamaño del Estado, es decir, cumplir con los despidos de los trabajadores que estarían, ¿no es cierto?, en ese lapso de los 200.000 trabajadores en el sector público. Por eso es que hoy en nuestro país la gente se levanta, la gente está luchando, la gente resiste. En las calles han retomado la movilización los médicos, los trabajadores, los docentes, los diferentes actores sociales. Me refiero a esto porque en esos cambios de la famosa geopolítica, los problemas, ¿no es cierto?, que atañen a las contradicciones del sistema capitalista, los problemas fundamentales, que son las contradicciones entre el capital y el trabajo, están vigentes. Y esa contradicción, que es clase obrera, burguesía, evidentemente que se está profundizando cada vez más. Y esto conlleva a que evidentemente entendamos que frente a estos cambios en la geopolítica del mundo, tiene que conllevar efectivamente a la organización de los sectores sociales, de los sectores populares para transformar la sociedad. Y creo que en nuestro caso, como en el caso de muchos de los países, las organizaciones de izquierda, los partidos revolucionarios, los partidos comunistas, ¿no es cierto?, que tienen esta tarea de transformar la sociedad, evidentemente que están cumpliendo también su papel en el hecho de organizar a los trabajadores y los pueblos para acelerar los procesos revolucionarios y en ese caso también dar los pasos hacia el socialismo. Bien, Nelson, muy bien. Buenos días Muy amplio. Yo creo que a no te los corté porque trabajadores, hilaste algunos elementos trabajadoras. muy importantes. Entonces, creo que ahondemos un poquito más en tema de la caracterización de la crisis que estamos viendo hoy. ¿Sí? Y Juan,
te puntualizaría algo. Ayúdanos un poco con esta Sí, crisis económica, la situación de los trabajadores que en el mundo está pasando. ¿Cómo estamos mirando ese evento del ELAS en Dominicana, el reto que tenemos la clase trabajadora para ver cómo salimos adelante ante esta crisis? Y luego, enseguida, Alonso nos va a ayudar un poco frente a la caracterización de la crisis. Que no, si en el seminario salió a flote algún debate, si eso pudo avanzar en ese aspecto, porque es importante que miremos también desde el punto de vista conceptual y teórico, bueno, cómo es que vemos y entendemos la crisis. Entonces, en ese orden, Juan y luego Alonso. Oh, muy bien, gracias. Buenos días para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia y de todo el mundo. Para nosotros es un grato honor compartir con ustedes nuestras opiniones en este mundo cambiante, en la realidad, en el contexto que vivimos hoy. Sin lugar a dudas que en este contexto queda evidenciado que los imperialistas son los prohijadores de las guerras y que los pueblos y la clase trabajadora, la clase obrera, son los portadores de la paz. El hecho de que estén ocurriendo alrededor de 100 conflictos de carácter violento en el mundo evidencia lo que estamos expresando. Esto tiene un componente que señalaba de alguna manera el compañero Nelson, y se trata de las contradicciones interimperialistas que se producen hoy en día con mucho mayor profundización. Pero en el caso nuestro, en el caso de América Latina, tenemos un enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano, que profundiza la dependencia de nuestros países, explota todo lo concerniente a la soberanía. Cada día se reduce la soberanía de nuestros países y evidentemente que tiene esto unos efectos que se expresan fundamentalmente en la clase obrera, en las clases trabajadoras de nuestros países. Mayor nivel de explotación, con una economía que cada día se reduce en el plano nacional, porque la dependencia del imperialismo norteamericano es evidentemente que tiene unos efectos de reducción de derechos, reducciones de derechos. Estamos en un contexto de regresivo desde el punto de vista de nuestros derechos como clase trabajadora. Y en ese contexto se celebrará el 13º encuentro latinoamericano y caribeño de sindicalistas. Y el tema precisamente grueso que vamos a abordar tiene que ver con el mundo del trabajo hoy, cómo se expresa la explotación, cuál es el nivel de contradicción trabajo-capital y cómo también los derechos como la seguridad social, cómo ha ido empujando
la burguesía de nuestros países, el asunto de las jubilaciones y pensiones para nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero también tenemos el caso de los migrantes, de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Cómo esto tiene unos impactos en nuestra economía y cómo también se profundiza la explotación con estos trabajadores y trabajadoras. La libertad sindical es una lucha constante por parte de las organizaciones consecuentes de la clase trabajadora. De manera que celebraremos este encuentro en un contexto complejo, en un contexto muy complicado, pero que a la vez nosotros lo vemos como una oportunidad para que las organizaciones del proletariado de nuestros países, defensoras de los intereses de los pueblos que luchan por su libertad, por su independencia, por mejores condiciones de vida y de trabajo, nos unamos tanto en nuestros países como a escala mundial. Es necesario hoy que haya una respuesta a esta ofensiva imperialista en el plan a escala mundial, pero muy puntualmente en el caso particular de lo que es América Latina. Muy bien, Juan, muy bien, gracias. Ahí los compañeros sindicalistas deben haber tomado nota de qué los retos que tenemos en este encuentro. Bien, Alonso, tienes este reto inmediato de decirnos, bueno, cómo está esta situación realmente y cómo es que la analizamos del punto, la economía en el mundo. Adelante. Bueno, compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que se han conectado en estos momentos, tanto en Colombia como a nivel internacional. Nos encontramos en el Seminario Internacional Problemas de la Revolución de América Latina, que se está celebrando aquí en Quito, Ecuador. Muy importante este seminario porque abordamos un tema que es de gran importancia solamente para los colombianos, sino para todos los que de una u otra manera estamos comprometidos con un proceso de transformación. Es el tema de la geopolítica internacional. Es un tema muy polémico, pero que nos anima a nosotros a desarrollar importantes análisis y reflexiones sobre el acontecer internacional, los cambios que se suscitan en la arena económica, política y social. Indudablemente un tema importante, ya lo han puntualizado los compañeros, es el tema de la crisis, el tema de la guerra, la repartición de los mercados, la problemática que en estos momentos vivimos en el Medio Oriente, el genocidio de Gaza, la confrontación que hay en estos momentos entre Israel e Irán y el sinnúmero de conflictos que hay a nivel internacional. Ya nuestro compañero Juan Núñez nos manifestaba de que más de 112 conflictos bélicos se presentan en estos momentos en el mundo, que alarma obviamente a todos los trabajadores, a la humanidad en general. Es evidente el peligro de una guerra mundial. Constatar en este seminario los hechos que se denuncian nos están diciendo de que los pueblos luchan y se movilizan por la paz.
Luchar contra el imperialismo en estos momentos es luchar por la paz. ¿Por qué? Quienes animan las guerras, quienes promueven las luchas por las áreas estratégicas, por los recursos naturales, por los puertos, el dominio de los mares, por el dominio del planeta, son precisamente aquellas potencias, aquellos grupos financieros, aquellos países que luchan por la hegemonía mundial. Tenemos dos grandes bloques internacionales ampliamente conformados, definidos, que animan una confrontación internacional. Uno es el bloque liderado por los Estados Unidos, otro es el bloque liderado por China, Rusia, la India. Han venido en un proceso de confrontación abierta por la hegemonía, el dominio del mundo. Los mayores beneficiados son estos estados imperialistas, son las grandes corporaciones financieras, son los grandes monopolios. Han animado una economía de guerra, una carrera armamentista para superar las grandes deficiencias, los grandes problemas económicos, sociales que hay en los diferentes países. La guerra se impulsa para superar la crisis. La guerra se impulsa para apaciguar, amainar los grandes problemas que vive el capital. La guerra se impulsa también para derrotar al movimiento popular, para derrotar a la clase obrera, para aniquilar sus diferentes expresiones de lucha, de inconformidad popular. Denunciar lo que está en estos momentos pasando en Gaza. Israel ha venido allí comprometido con un genocidio al pueblo palestino. Y todos los que hemos participado en este seminario internacional, los compañeros de Ecuador, de República Dominicana, de Argentina, numerosas organizaciones han venido participando de este seminario y todas, absolutamente todas, podríamos decir de que el grito es unánime. Todos hemos comprometido en rechazar el genocidio del pueblo palestino, rechazar las agresiones de Israel contra el pueblo libio, contra Irán, contra todo el Medio Oriente, las agresiones contra Siria. Israel no actúa solo, actúa con el apoyo de la OTAN, del Imperio norteamericano. Son los grandes financiadores de la guerra. Pero también China tiene sus inversiones, también Rusia tiene sus inversiones y también están comprometidos con la guerra. No hay imperialismo bueno. Los trabajadores, las organizaciones sociales, los luchadores populares, entendemos de que en todos nuestros espacios, en todos nuestros países, hay que denunciar las agresiones imperialistas, hay que denunciar la explotación a la que estamos sujetos, hay que denunciar la opresión, las guerras que de manera permanente propagan. Entonces, este seminario internacional es para nosotros muy importante, es una tribuna para analizar los problemas, para hacer las denuncias, para mirar de cerca qué es lo que está pasando en el mundo. Los compañeros han manifestado cómo en medio de la crisis se agudizan las contradicciones sociales. Un punto muy importante que se ha manifestado en este seminario es que avanzar en la transformación de ese sistema capitalista hoy en crisis, un sistema capitalista decadente, moribundo, implica asumir una batalla por la transformación social, una batalla grande, porque todos nos podamos comprometer con un proceso revolucionario
que implique, que concrete, que materialice transformaciones importantes en nuestros países, en cada uno de nuestros países y en general. Luchamos no solamente por la paz, luchamos por la libertad, luchamos por los derechos, luchamos por el socialismo, luchamos por un mundo libre, estimados compañeros, y ese es, creo, el gran aporte que nos brinda este seminario. Muy bien, Alonso, gracias. Creo que una conclusión, creo que la misma declaración que está emitida ya por parte del seminario, la declaración política que nos dice que combatir un imperialismo apoyado en otro imperialismo será un gran error, es un gran error. Más o menos creo que se dice así. Y creo que ese es el término, porque aquí lo que estamos en esta lucha por la paz, por la democracia real, estamos hablando prácticamente de nuestra lucha por los derechos fundamentales que realmente requiere la humanidad. Por eso la solidaridad y el apoyo a nuestros hermanos palestinos y los hermanos sirios en toda parte están combatiendo los imperialismos. Entonces, me parece que una gran conclusión es que la lucha por la autonomía y la independencia de nuestros países sigue siendo una gran bandera mundial. Y esa gran bandera mundial se va sintetizando en la lucha antiimperialista y hoy concretamente antifascista. Y creo que ese movimiento internacional que se viene generalizando antifascista ha sido muy importante, con todos los matices, con todas las vertientes que pueda tener, pero es una lucha que hoy se está manifestando abiertamente, o sea, en el mismo Estados Unidos, contra las políticas de Trump, contra la guerra sionista, contra Gaza. Hay pueblos que no veíamos hace mucho rato movilizados y en Europa y Estados Unidos está muy álgida la lucha. Entonces, la pregunta en que los quiero imbuir ahora es que, bueno, desde esta perspectiva de la crisis económica, la guerra que se genera para garantizar ese poderío económico, o sea, como estrategia misma de economía, es la guerra. Entonces, la pregunta que nos surge aquí desde el punto de vista político, que entremos en el campo político, bueno, ustedes hoy esas que llaman nuevas derechas o la derecha hoy cómo está manifestando, o sea, ¿está en auge o es una recomposición? ¿Cómo ven ustedes, o sea, cómo analizaron ustedes qué está pasando hoy con las posiciones de derecha hoy ya de puntos políticos? Casos como, digamos, de la OTAN en Europa, o el caso mismo de El Salvador esta semana con la aprobación de la reelección indefinida, bueno, y todos estos elementos que se están dando, las contradicciones que se están dando en América Latina contra Trump, la misma política de aranceles, como se manifiesta a nivel político, o sea, ese movimiento, ese reacomodo, reorganización, ¿cómo lo entenderían ustedes de la derecha? ¿Será un auge? ¿O qué es? A ver quién se le mide. ¿Quién quiere hacerlo? Es muy bien, muy bien. Nos parece interesante la pregunta que formula. Nosotros entendemos que es innegable que en el marco del presente contexto, las posiciones de derecha y, y el conservadurismo político ha crecido. Eso ha crecido. Y por eso la respuesta debe ser la unidad más amplia posible de los sectores oprimidos, de la clase obrera, ¿verdad? Para que desde nuestros respectivos países comenzar a luchar de manera mancomunada para revertir esa situación. Ya hablábamos de la profundización de la dependencia de nuestros países, de nuestra soberanía. Y ahí va el paquete completo. Paquete completo. Por eso la explotación minera en nuestros países por parte de empresas multinacionales o internacionales, empujadas precisamente por los imperialistas, conllevan a
a reducir la capacidad de independencia de nuestros países, desde el punto de vista económico, político y cultural. Entonces, frente a eso tenemos que luchar, organizando la juventud, buscando la manera de organizar y de motivar. Las mujeres, trabajadoras, la clase obrera en sentido general. Es un reto bastante fuerte que tenemos las organizaciones revolucionarias en nuestros países. Y el seminario tiene un gran aporte. Este 29 seminario que se realiza en Quito por parte de los camaradas y compañeros de Quito, de Ecuador, es precisamente porque apunta en esta coyuntura a unir voluntades. En esa misma dirección va también el encuentro de mujeres que se va a celebrar en el mes de julio, ¿verdad? Del próximo año. El encuentro de sindicalistas tiene que empujar. Hoy en día la visión tiene que ser amplia, lo más amplia posible, para unir voluntades, insisto, porque la ofensiva del gran capital es fuerte. Frente a ella no podemos rendirnos jamás, y de lo que se trata es de tomar todas las iniciativas habidas y por haber para nosotros continuar fortaleciéndonos las fuerzas revolucionarias que se recompongan en el marco de los cuadros políticos que se producen de manera mundial como de manera particular en cada uno de nuestros países. Bien, Juan, gracias. ¿Quién quiere continuar allá? Ustedes pongan de acuerdo, están ahí, ahí, pongan de acuerdo a continuar. A ver, ya le tocó. Compañero Vamos, Nelson. vamos, Nelson, vamos, adelante. Yo creo que hay algunos aspectos que se van evidenciando en este escenario que hoy vive el mundo, en esta disputa geopolítica. Y una de ellas es evidentemente que todos estos conflictos armamentísticos buscan efectivamente el tema del control del mundo, no la solución de los problemas de los trabajadores y los pueblos. Podemos ver cómo, por ejemplo, la guerra entre Rusia, ¿no es cierto?, que se dio en el ataque se me fue el nombre del país, a Ucrania, generó mayor desempleo, mayor pobreza, ¿no es cierto?, en los dos lados. Es decir, no era un conflicto en el cual se buscaba solucionar la vida del pueblo ruso o la vida de los trabajadores de Ucrania. Estos conflictos que se dan ahora entre Israel e Irán tiene esas mismas dimensiones, porque en esos países, ¿no es cierto?, se expresa también el tema de la lucha de clases, se expresa también el tema del sometimiento de las burguesías en contra de la clase obrera. En América Latina me parece que hay un elemento en común, una disputa que se evidencia, creo yo, o una expresión de América Latina está, ¿no es cierto?, entre los gobiernos de derecha que han retomado el control en algunos países y en otros, en cambio, el tema de los gobiernos alternativos, los gobiernos progresistas. Pero en todo este escenario, la clase obrera sigue luchando, sigue peleando, sigue en ese anhelo de cambio. Y evidentemente que podemos, esas expresiones que se dan de lucha, por ejemplo, en Argentina, en contra del gobierno de Milei, ¿no es cierto?, un gobierno de derecha, un gobierno entregado al imperialismo norteamericano, con recetas comunitaristas, que busca implementar a rajatabla, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal. Tiene como expresión la confrontación de los trabajadores y de los pueblos también. Pero también pasa esto, diría yo, ¿no es cierto?, en países en donde la clase obrera, a pesar de estar con un gobierno progresista o considerado progresista,
Como en el caso de Brasil, por ejemplo, la clase obrera también pelea por sus derechos. ¿Y por qué es esto? Porque en los países también progresistas, las contradicciones siguen vigentes entre el capital y trabajo, entre la burguesía y la clase obrera, entre los intereses de las clases dominantes y los intereses del proletariado en esta transformación. En el caso de Ecuador podemos ver, y disculpen que les ponga algunos temas del caso de Ecuador, pero por ejemplo, con este gobierno podemos ir viendo cómo las 200 principales empresas de nuestro país han tenido ganancias en este último periodo por más de 6.000 millones de dólares. Mientras en cambio, la gente, el promedio de ingresos en nuestro país es de apenas $300 mensuales, frente a un costo de la canasta familiar que supera los $858 al mes. Es decir, estos problemas que se evidencian producto, ¿no es cierto?, de las contradicciones entre la clase obrera con la burguesía y que están presentes de manera permanente, están siendo, ¿no es cierto?, creo yo, el punto de acción para desde los diferentes sectores sociales luchar por un cambio y por una transformación. Si bien es cierto que el gobierno de Noboa ahora dice que tiene una popularidad importante en nuestro país, no quiere decir en cambio que tiene el control del movimiento social, del movimiento popular. Hoy mismo Noboa está enfrentando una etapa complicada en la cual su popularidad está cayendo, pero sobre todo el movimiento social retoma la lucha para defender sus derechos y jugar el papel que le corresponde en la transformación de la sociedad. En nuestro caso, vamos a una jornada importante que va a ser la jornada del 7 de agosto, una acción a nivel nacional en donde las fuerzas del Frente Unitario de Trabajadores, en donde están las principales centrales sindicales, en donde la Federación Nacional de Médicos, las organizaciones del Frente Popular, los ambientalistas, los ecologistas, las mujeres, han planteado el hecho de que van a participar en las movilizaciones de este día en contra de las políticas de este gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que representa los intereses de la gran burguesía de nuestro país. Pero también está la jornada del 16 de agosto, que vamos a desarrollar una gran convención nacional de todos los sectores para determinar cuál es el rumbo por el cual debemos ir los sectores sociales para defender los derechos y avanzar, ¿no es cierto?, en las conquistas del movimiento obrero. Me refiero a este tipo de cosas porque eso evidencia también el hecho de que a pesar, ¿no es cierto?, de que la derecha de pronto ha retomado el control en algunos países, en esos países la lucha de la clase obrera y de los sectores sociales está más vigente que nunca. No es que los trabajadores o el pueblo sea derechizado, ese no es el escenario. El escenario es que el pueblo sigue peleando, que sigue luchando por la transformación, sigue luchando por el cambio. Y creo que ahí los revolucionarios, los luchadores sociales, los luchadores populares, tenemos que cumplir nuestro rol de organizarle a la clase obrera para avanzar, ¿no es cierto?, en su emancipación. Estas tareas que tenemos en cada uno de los países, que es parte de la lucha del internacionalismo proletario, también tienen que ser unificadas sobre la base de jornadas a nivel internacional. Creo que una de ellas se va a plantear aquí mismo, ¿no es cierto?, en medio de seminario internacional, de establecer una jornada unificada entre todos los sectores en solidaridad con Palestina, en la lucha, ¿no es cierto?, en contra de la guerra y evidentemente en el escenario de avanzar en la unidad de los trabajadores y los pueblos del mundo. Y creo que debemos cumplir también las tareas que están trazadas a nivel internacional, como es el encuentro de sindicalistas en América Latina y el Caribe, que en el caso nuestro estamos trabajando por una delegación importante, porque no asistan allá solamente organizaciones de la OGTE, sino que asistan también organizaciones de otras centrales sindicales que pueden unificarle entonces a esta corriente
del sindicalismo clasista en América Latina en la lucha, ¿no es cierto?, contra el gran capital. La presencia de los diferentes países en el encuentro de mujeres que se va a desarrollar en Argentina el próximo año evidencia la parte del internacionalismo proletario de las tareas de la revolución que tenemos los trabajadores y los pueblos en América Latina y en el mundo. Yo creo entonces en ese escenario establecer que efectivamente la lucha está vigente, la clase obrera está jugando un rol, está jugando su papel en la lucha contra el capital y por la emancipación de los sectores sociales y populares. Muy bien, adelante. Alonso, tu turno. A ver. Bueno, muy bien. Señalar de que los participantes, podríamos decir de que es una de las conclusiones de este seminario internacional. Los participantes hemos adoptado la decisión de impulsar para el 29 de noviembre el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Se trata de aprovechar este día para desarrollar todas las actividades de lucha, de solidaridad, de denuncia, de todo lo que viene pasando en estos momentos en Gaza, todo lo que viene sucediendo con los niños, las mujeres, el pueblo palestino, en estos momentos azotado por el genocidio que comete Netanyahu en Israel. Una política sionista que tenemos que denunciar y rechazar en todo el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto de tu pregunta, es bueno señalar que el imperialismo, los gobiernos, las potencias imperialistas, la gran burguesía, no solamente realiza inversiones económicas, también realiza inversiones políticas grandes para fortalecer sus partidos, para recomponerlos, buscar de que ellos ganen mayor audiencia popular, mayor audiencia política, además. Tenemos que decir entonces que la lucha ideológica y política enfrenta a las clases, enfrenta a los sectores sociales. La lucha política no la podemos ver al margen de la lucha de clases. Es parte de la lucha de clases. Expresa, ¿no?, con gran vivacidad cuáles son los proyectos que hay en estos momentos en pugna. El gran proyecto que tiene la burguesía, que tiene el imperialismo, su proyecto social, económico y político es fortalecer el capitalismo, es fortalecer un régimen de maximización de las ganancias, de la maximización del beneficio, de la extracción de la plusvalía, de la masificación de la ganancia. Ese es el régimen imperialista que actualmente tenemos. Mientras que nosotros los trabajadores, los pueblos, luchamos por un mundo de igualdad, un mundo donde desaparezca la discriminación, la estigmatización, donde desaparezca la explotación. Buscamos un mundo de igualdad social, un mundo de libertad. Eso nos compromete en este momento. Hay una ofensiva ideológica y política bastante grande de parte de las empresas, de parte del imperialismo, por fortalecer esos gobiernos de derecha, esos partidos de derecha. Entonces, eso lo vemos en todos nuestros países. Buscan en particular afirmar gobiernos que apliquen y desarrollen políticas como las del Fondo Monetario Internacional. Colombia, su economía está siendo monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Es una economía que recibe las órdenes, los mandatos del Fondo Monetario Internacional.
Eso sucede en República Dominicana, sucede en el Ecuador, sucede en toda América Latina, sucede con los países que están bajo la égida del imperialismo norteamericano. Asimismo, los distintos imperialistas a sus países dependientes imponen órdenes, imponen mandatos, buscando de que esos países actúen bajo su égida. Entonces, nosotros los trabajadores, obviamente tenemos un gran reto, y es enfrentar esas políticas, esas medidas, esos planes, porque esos planes no buscan otra cosa que la maximización de la ganancia, el máximo beneficio para los grandes capitalistas. Desafortunadamente, tenemos que reconocerlo, de que hay problemas de dispersión, ¿no? En las luchas de los trabajadores en nuestras organizaciones. Pero tenemos que trabajar por la unidad. Tenemos que trabajar precisamente para que podamos a nivel internacional y en cada uno de nuestros países concretar amplios espacios de unidad por parte de los trabajadores, por parte de las clases subordinadas, por parte de los sectores que estamos de una u otra manera comprometidos con esa lucha contra las políticas fundamentalistas y del imperialismo. Es la hora de trabajar en cada uno de nuestros países por frentes amplios políticos de masas. Muy importante en este seminario internacional, compañeros, que se haya hablado de la necesidad de un gran frente antiimperialista, antifascista, un frente revolucionario a nivel mundial, un frente donde puedan caber las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las organizaciones políticas de izquierda, las organizaciones políticas democráticas, las organizaciones progresistas, un gran frente que luche contra el peligro de guerra, que trabaje por la paz mundial, que trabaje por las libertades sociales, que trabajen por el bienestar, por los derechos de las gentes. Entonces, bienvenidos sean estas propuestas. Quiero manifestarle a todos ustedes que estamos muy contentos en este seminario. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido de las experiencias, de los conocimientos de nuestros compañeros. Estando aquí en el Ecuador, hemos aprendido mucho de la problemática que tienen nuestros compañeros. Nos preocupa esa ley de inteligencia que acaban de aprobar. Lo que tú dijiste ahora es que esa ley, yo no sé qué, De integridad pública. de integridad pública. Oiga, ni siquiera aquí en el Ecuador se respeta la unidad de materia y la promoción, promulgación de las leyes. Se aprueban leyes que tocan de todos aspectos económicos, políticos, de seguridad, sancochos políticos. Muy delicada la situación que viven nuestros hermanos aquí en el Ecuador. Hemos aprendido mucho de la realidad de nuestros hermanos caribeños de República Dominicana, la problemática que ellos también vienen afrontando, pero nos animan, nos entusiasman las luchas que se están desarrollando en República Dominicana por parte de los trabajadores, los estudiantes, las mujeres. Nos anima mucho la lucha que se están desarrollando aquí en el Ecuador. Ya Nelson nos comentaba las convocatorias, las manifestaciones que hay. Pero de igual manera, hay convocatorias importantes en Alemania, hay convocatorias importantes en Turquía, en España, en Argentina, en todo el mundo, en todos los rincones del planeta, ebulle la protesta social y eso nos anima, porque estamos por un mundo nuevo, estamos por la transformación social, estamos por la revolución, estamos por el socialismo y eso nos compromete y nos anima, nos entusiasma. Muchas gracias, Mauricio. Yo No, creo a que tenemos que ustedes. ir
a la clausura de nuestro evento. Denos 5 minuticos nomás, porque es que tenemos que resaltar dos intervenciones que en el chat nos dejaron acá, bastante extensas y voy a intentar resumirlo, pero me han provocado una última pregunta que me genera mucha inquietud porque es que si bien, pues los compañeros dicen allí en términos más o menos para resumirles, eso nos va a quedar grabado ahí, que el tema del globalismo es la crisis pues, del mismo capitalismo. Entonces lo que está haciendo es cómo recomponerse y lo que tú decías pues esa tasa, cuota de ganancia que está perdiendo es su gran afán por lo que está haciendo. Pero eso ha conllevado también a crisis políticas. Y han mencionado aquí que en este tramo, principalmente en América Latina, de estas crisis de las burguesías locales que ha habido, económicas y pues, nada, el tema de los gobiernos alternativos. Entonces nos llama la atención acá nuevamente de volver a mirar. Sí, eso es el papel del gobierno alternativo en América Latina en esta coyuntura propia de la crisis imperialista, como la estamos viviendo en este momento, ¿sí? Entonces yo diría inicialmente que eso nos daría para un programa más y mucho análisis más a fondo. Creo que tengamos en cuenta eso. Pero entonces lo que quiero puntualizar y cerrar es que aquí me deja la inquietud. Bien, tenemos la lucha antiimperialista, antifascista, hay auge o no auge o reacomodo de la derecha. Bueno, eso ya vamos analizando un poco más frente a eso. Pero en esa lucha por la democracia, esa lucha por los derechos, ¿sí? Que significa nuestras luchas de clase trabajadora, aquí hay un papel de un sector muy importante que no puede salirse del margen de nuestro análisis. Entonces, quiero cerrar con esta pregunta. En ese análisis, en esta situación entonces de la lucha contra la burguesía y el imperialismo, ¿cuál es el papel de la socialdemocracia que está jugando hoy? Muy bien. Mauro nos pregunta cuál es el papel de la socialdemocracia, cómo viene jugando, cómo tenemos que enfrentarnos. A ver, primero creo que el tema de la socialdemocracia evidentemente ha servido en muchos de los casos para frenar la lucha revolucionaria. La socialdemocracia lo que ha hecho a momentos es dar reformas, ¿no es cierto?, en el marco del sistema capitalista. No busca esa transformación social. Y creo que lo que nos corresponde a los trabajadores, a los sectores sociales, a la clase obrera, si bien es cierto, es la lucha por las cuestiones democráticas en el escenario de los gobiernos progresistas, la lucha de los revolucionarios no puede quedarse ahí. Tiene que seguirse apalancando en la lucha social para avanzar hacia el socialismo. Nosotros tuvimos alguna experiencia en su momento con lo que pasó con el gobierno de Correa en sus inicios. Y habíamos establecido de que el gobierno de Correa tenía 2 o 3 posibilidades de hacerlo. O pasar con un gobierno más, convertirse en un gobierno al servicio de la burguesía, o dar pasos más adelante hacia el tema del socialismo. Evidentemente que la composición de lo que fue ese gobierno determinó el hecho de que haya aplicado las políticas en favor de la burguesía en nuestro país. Los cambios de transformación no se lograron porque Correa y su movimiento, ¿no es cierto?, no apuntan hacia allá, apuntan al hecho de algunos matices progresistas que se desarrollaron. Pero la lucha revolucionaria debe continuar y continúa desde los sectores sociales, desde los sectores populares, desde el partido de la clase obrera, junto al movimiento social en esa transformación. Entonces, evidentemente que a los revolucionarios nos corresponde también, diría yo, desenmascarar lo que significa la socialdemocracia, el papel que juega la socialdemocracia, ¿cierto?, en el escenario de la lucha política, y organizándole a la clase obrera, entonces dar saltos importantes en el escenario de avanzar hacia el socialismo. La única forma de acabar con la explotación de la clase obrera, de los sectores sociales, de los sectores populares, es con la lucha revolucionaria y con la toma del poder. En ese escenario, creo que los revolucionarios tenemos un papel trascendente que jugar. Muy bien. Juan, adelante. Muy bien, muy sucintamente debo expresar lo siguiente. En nuestra región
la clase obrera, el movimiento revolucionario, ante los regímenes dictatoriales que hemos tenido, reaccionario en todo el sentido de la palabra, nos hizo en un momento determinado respaldar, ¿verdad?, coyunturalmente algunos gobiernos que surgieran con características socialdemócratas. Sin embargo, el propio ejercicio de gobiernos de la socialdemocracia ha llevado a que los pueblos entiendan de que sus decisiones políticas, sus gobernanzas, no ha estado en correspondencia de esos gobiernos, en correspondencia con las necesidades y los intereses de los pueblos. Y evidentemente nosotros en la región hemos estado en ese proceso. Diríamos que en algunos momentos, en el caso de la República Dominicana, nosotros como movimiento revolucionario, como izquierda, no aprovechamos determinadas coyunturas que inicialmente ofrecieron estos gobiernos, fundamentalmente a raíz de el desplazamiento de la dictadura balaguerista. Pudimos avanzar fundamentalmente en reformas favorables para la clase obrera. Y en estos momentos ha quedado evidenciado que esa socialdemocracia que está en el poder, lo que está empujando es hacia el retroceso inclusive de decisiones de derechos conquistados por la clase trabajadora y nuestros pueblos para revertirla de una manera negativa hacia la clase, favoreciendo, ¿verdad?, a la oligarquía nacional. Entonces, evidentemente que ha sido un papel que en algunos momentos ha sido confuso para nuestros pueblos, ¿verdad?, porque se han pintado de revolucionarios, de socialistas, ¿verdad? Entonces, eso tiene un trasfondo también de carácter ideológico, ¿verdad?, que no nos ha favorecido a nosotros. Y eso es lo que decíamos que hay que revertir. Hoy nuestra lucha es mucho más fuerte, mucho más decisiva, porque ellos han avanzado y han confundido bastante en ese terreno. Y nosotros tenemos que revertir esa realidad que tenemos en nuestros países de América Latina fundamental. Muy bien, Juan, gracias. Bueno, Alonso. Bueno, muy bien. Respecto de tu pregunta, creo que es importante tener en cuenta las inversiones que realiza el imperialismo, las grandes burguesías, los monopolios, las corporaciones financieras en materia ideológica y política, buscan que nosotros los trabajadores, los pueblos, aceptemos la explotación, aceptemos sus políticas y de manera tranquila vayamos por el mundo y los proyectos que ellos nos han pintado. Obviamente el rechazo es generalizado. Pero vayamos al caso concreto de la socialdemocracia. La socialdemocracia es una corriente teórica que propugna por la conciliación de clases, por el pacto, por el acuerdo entre las diferentes clases, el acuerdo con el imperialismo, etc. No se plantean por ninguna parte
el problema de la abolición de la propiedad privada, de las diferencias sociales. Por el contrario, insisten en que hayan regímenes, estados que protejan la propiedad privada. Por eso decimos que los gobiernos alternativos que se han dado en el caso concreto de América Latina, me refiero a Chile, a Uruguay, a Perú en su momento, a Brasil, Venezuela y ahora Colombia. Son gobiernos que tienen sus límites. Tienen sus límites porque son gobiernos comprometidos con la defensa del capitalismo, con la defensa de la propiedad privada, con la defensa de los monopolios. Para nosotros los colombianos no es gratuito que el gobierno de Gustavo Petro esté comprometido con el pago de la deuda externa, una deuda externa que alcanza los 205.000 millones de dólares. Los condicionantes que recibe el pago de la deuda externa sobre nuestro país son múltiples. Son políticas impuestas por parte del Fondo Monetario Internacional, asfixiantes, que ahogan cualquier desarrollo económico, social, progresista en el país. Y así ha sucedido con los diferentes gobiernos llamados alternativos, que tienen esos límites. Entonces, nosotros decimos que, y es lo que hemos venido compartiendo en el seminario, con las diferentes delegaciones hemos venido conversando el tema, y es que estos gobiernos no son gobiernos comprometidos con la transformación social, no son gobiernos comprometidos con el fortalecimiento de los procesos democráticos que impliquen una mayor participación y sí, una mayor participación y compromiso de los sectores populares en las decisiones fundamentales de nuestro país. Entonces, creemos de que esas limitaciones los comprometen cada día más con las multinacionales, las transnacionales, los imperialistas. Entonces, la socialdemocracia está abocada a que sus triunfos sean triunfos temporales. Y como cada día se comprometen más con esas políticas imperialistas, están llamadas a ser derrotadas. Oye, bien, bien. Bueno, agradecerles de antemano, obviamente, el tiempo que han destinado de la seminario para compartir con nosotros en este programa. Nelson, Bueno, Juan, pues muy agradecidos por su participación, pues Alonso por sus gestiones allá y la participación en el seminario. Creo que Gracias. las conclusiones que hoy podemos sacar de nuestro evento es que tenemos muchas tareas y retos por delante que cumplir. Creo que antemano resaltar la necesidad de la solidaridad internacional con nuestros pueblos hermanos que están sufriendo toda la guerra sionista e imperialista. Creo que esa tarea del 29 de noviembre hay que colocarla como una tarea internacional propia en cada país. Las tareas particulares de los trabajadores clasistas en América Latina, el ELAS en República Dominicana, la reunión de las mujeres próximas el próximo año que mencionaba Juan también, creo que son retos de sectores muy importantes en esta lucha antiimperialista y en la conformación de este gran frente de acción contra el imperialismo y la esperanza de un mundo mejor, como decimos nosotros, más igualitario, con más derechos realmente y donde la clase trabajadora realmente sea la protagonista social. Agradecerle a las compañeras y compañeros que se conectaron, que nos han colaborado, sus opiniones que están en el chat y sus colaboraciones económicas y políticas pues, para nuestra corporación son muy importantes para poder mantener digamos, el trajinar educativo de nuestra corporación. Desearles éxitos finales allá en el seminario internacional. Saludos extensivos a todos, a las delegaciones internacionales que encuentran en el seminario y que de Colombia. Un fuerte abrazo solidario y de hermandad para todos ustedes allá. Compañeras y compañeros, creo que tenemos retos por delante y en el próximo programa creo que tenemos muchos temas que vamos a escoger para poder trabajar. Trabajadores, mujeres,
por sectores y cómo sigue avanzando esta lucha social en el mundo. Entonces, éxitos, feliz día, compañeros, allá en la mitad del mundo, ¿sí? Por favor, éxitos y muchas gracias por su participación en este programa en el día de hoy. Y compañeras y compañeras que se conectaron, pues les contamos que este programa está grabado, sigue siendo grabado, lo vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, y también vamos a compartirlo con los compañeros venezolanos que se han comprometido también en publicarlo y subirlo a sus redes sociales. Y obviamente ahí está para el seminario también, que lo puedan compartir entre todos. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, feliz día Qué amable. y hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias a todos los compañeros. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Igual, Cuídense, pasen bien. felicidades. Ok, Felicidades. felicidades. Saludos.